Muy bien, tenemos la oportunidad de nuevamente encontrarnos por este medio para tratar este tema tan interesante que tenemos para esta semana. Me encuentro en esta ocasión con mi hermano Samuel Becerra. Cuánto gusto. Bienvenido y nos alegra poder llegar a ustedes también, a sus hogares, a los lugares donde están también para estudiar el tema que tenemos para esta semana. La continuación de la vida del Señor Jesús y especialmente sus últimos días estamos tratando en estos temas. Y lleva un título muy interesante esta lección que tenemos para esta semana: traición y ruina, ¿no? Entonces, cuando hablamos de traición, es como la falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no ha querido ser fiel a su cometido, ¿no? Y entonces de eso vamos a hablar en esta lección. Entonces, cómo Judas fue ese traidor y cómo podemos aplicar también esa lección para nosotros, o sea, la enseñanza que puede tener la lección como tal. Me gustaría escuchar la lectura de la introducción para que miremos entonces esa parte, cómo comienza la lección. Muy bien, nos dice de la siguiente manera: la historia de Judas presenta el triste fin de una vida que podría haber sido honrada de Dios. Si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno de un lugar entre los 12. Y su desaparición habría sido muy sentida, a no ser por los atributos revelados al final de su historia. El aborrecimiento que le ha seguido a través de los siglos no habría existido, pero su carácter fue desenmascarado al mundo con un propósito. Había de servir de advertencia a todos los que como él hubiesen de traicionar cometidos sagrados. Terrible, ¿no? La forma como se expresa aquí de pronto esta nota, que cómo era considerado Judas con los compañeros, ante la sociedad, cómo era la vida de él, cómo era esa parte para decir, bueno, pero este hombre si hubiera fallecido, como dice aquí, si hubiera perdido su vida antes de ese momento, ¿cómo hubiera sido considerado él? Sí, alguien muy destacado, todo un héroe, ¿no? Seguramente que, como en esta época se hacen monumentos a personas. Leí ayer que, por ejemplo, a la princesa Diana le han hecho 5 monumentos en Inglaterra, y seguramente que de Judas se hubiesen hecho cualquier cantidad de monumentos, porque era un personaje con unas cualidades, con unas características muy destacadas. Así era, o sea, delante de sus compañeros y delante del maestro mostraba un asunto que no había situación para decir tiene otro propósito en su corazón en ningún momento, ¿no? Entonces, esta lección también nos lleva a eso, o sea, ¿qué hay en nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? Porque los seres humanos de pronto miramos lo que está frente de nosotros, la parte externa, pero Dios mira el corazón, y Él conocía a Judas y le dio la oportunidad de poder estar entre los 12 y poder también entregar su corazón a Él. Eso mismo ha hecho el Señor con nosotros. La pregunta es, durante todos estos años, meses o años que hemos estado con el Señor, ¿hemos permitido que Él transforme nuestro corazón? ¿O de pronto está en lo mismo que Judas? De pronto esa vida ante las personas, y qué triste sería que llegáramos a esa situación al final, ¿no? De no haber hecho esa obra, permitido que esa obra se realice en nuestros corazones, ¿no? Entonces vamos a estudiar en el transcurso de la lección esta parte tan interesante sobre la vida de Judas y la lección que podemos aprender también para nosotros. Sí, tenemos 7 subtítulos, para cada pregunta un subtítulo. El primero es la condenación, el segundo vendido por el precio de un esclavo, cada pregunta con su subtítulo. Reconsideración demasiado tarde, desesperación, la cuarta parte, los sacerdotes y el dinero manchado con sangre, y las 2 últimas, consecuencias de la manipulación humana y una terrible lección que aprender. Hay mucho que aprender, y ese es el objetivo de este mensaje que tenemos en esta maravillosa lección de traición y ruina. Así es, entonces vamos a analizar la primera parte de esta lección con la primera pregunta, que dice: la mañana siguiente,
después del juicio nocturno de Jesús ante Anás y Caifás, ¿a qué terrible conclusión llegaron los principales sacerdotes y ancianos del pueblo? Cuéntanos, mi hermano Samuel, ¿cuál fue la conclusión? Ya todo estaba dado, ¿no? Nada más tratan como de oficializar una sentencia que ellos ya tenían desde la noche anterior organizada. Ahora viene de mañana, muy de mañana, ¿no? Parece el énfasis allí, seguramente cuando apenas el día estaba despertando, y estos líderes, los principales sacerdotes, los ancianos, entraron en consejo contra Jesús. Al parecer la totalidad buscaron el respaldo de todos los miembros del Sanedrín, y en este caso dice para entregarle a muerte, o sea que la sentencia como tal ya estaba definida. Nada más es tratar de, como lo haría más tarde Pilato también, de lavarse las manos, de ellos justificar este procedimiento y darle entonces la condenación al inocente, algo supremamente absurdo, con un juicio tan bárbaro, con un juicio tan injusto. Y entonces esta sentencia también que no tiene nada que ver con ese tema de la justicia. Terrible cómo habían hecho su trabajo en las horas de la noche y ahora estaban tratando de concluirlo en la madrugada, ya en las horas del día, como dice acá, venida la mañana. Entonces, ¿por qué? Porque seguramente si lo condenaban en la noche, pues no había esa parte de cumplimiento de la ley como tal. Tenían que hacerlo en las horas del día y tenían que también hacer que el pueblo pudiera escuchar esas palabras, y entonces por eso buscaron ya en las horas del día tratar de que él manifestara el asunto de un motivo para ser condenado, aunque como dice usted también acerca de cómo ellos ya lo tenían planeado, ¿no? Sí. Cómo lo tenían ya organizado, pero ahora necesitaban hacerlo de una manera que los romanos pudieran aprobarlo también, ¿no? Entonces esa es la parte que seguramente allí nos muestra, y dice su acerto de ser el Mesías podía ser torcido, dice, hasta hacerlo aparecer como una tentativa de decisión política. O sea, eso era lo que ellos buscaban, hasta ya llevar la situación, y entonces de que eso era un asunto de una traición para poderlo entonces condenar por ese medio. No sé si hay algo más sobre esa pregunta o seguimos la siguiente. Sí, estaba avanzando, digamos, dice la nota que era la tercera condena de las autoridades judías, que se hace pues ilegalmente este propósito que ya tenían en la noche. Ellos debían esperar un día para después emitir la sentencia, pero aquí ya la están dando, y pues también querían que Pilato nada más firmase esta pena de muerte, ya que ellos no la podían hacer, ¿no? Muy bien, entonces vamos a la pregunta número 2 sobre ese otro subtítulo que tenemos en esta lección. Dice, vendido por el precio de un esclavo. Y la pregunta número 2 dice, siglo antes del nacimiento del Mesías, ¿qué decía la profecía sobre la traición del Salvador por dinero? ¿Y qué precio pagaron las autoridades judías a Judas por traicionar el Salvador? En tiempos antiguos, ¿qué tipo de personas eran vendidas por esa suma de dinero? Cuéntanos cómo es el asunto de esa parte en relación a la historia y cómo se cumplió también la parte profética. Claro. Sí, digamos que Mateo es bastante enfático en mostrar que Jesús siempre estaba cumpliendo las Escrituras, sobre todo porque Mateo pues les escribe a judíos y para ellos el Antiguo Testamento era fundamental. Y acá pues encontramos la profecía de Zacarías 11:12 de cómo se daría ese precio, ese salario, que serían 30 piezas de plata. Habían pasado varios años, siglos en esta profecía, pero igual, digamos, la devaluación era tal que aún se mantenía ese precio, un precio realmente bajo. Y uno puede preguntarse, ¿acaso la vida del Rey del Cielo, del Rey del Universo, tiene un precio, del Señor Jesucristo? Y tristemente vemos que eso es lo que se le asigna, 30 piezas de plata. Y como la pregunta también lo plantea, pues desde el tiempo de Moisés en el Éxodo, se nos muestra que esos 30 ciclos de plata eran precisamente por la muerte de un siervo que fuese acorneado por algún buey. Entonces, el precio de un esclavo.
Cristo, siendo Dios, como dice Filipenses 2, se hizo hombre, se humilló, ¿no? Estando en la condición de hombre se hizo ese siervo para salvarnos a cada uno de nosotros. Qué gran amor de Cristo Jesús que encontramos en este relato, ¿no? Así es, me llama la atención una parte de la nota que dice: Judas tenía por naturaleza fuerte apego al dinero. Había un problema en la vida de él y había una debilidad, podemos decir, en la vida de Judas, que lo llevó a hacer ese canje, a hacer ese negocio, así de esa manera, por su maestro, ¿no? Y el problema venía atrás, en su vida tenía por naturaleza fuerte apego al dinero. Pero ahora dice, pero no había sido siempre bastante corrupto para realizar una acción como esta. Había fomentado el mal espíritu de avaricia hasta que se había llegado a ser motivo predominante en su vida. El amor al dinero, dice, superaba a su amor por Cristo. ¿Cómo les parece esto? Carlos, yo leí esto, pero no es posible, ¿cierto? Dice, el amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Dice, al llegar a ser esclavo, esto también me llamó mucho la atención, dice, al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. Si lo aplicamos a nuestra vida, ya Judas, ya sabemos su situación, hasta dónde llegó, pero si lo aplicamos a nuestra vida, puede suceder también, de pronto no sea el amor al dinero, puede ser otra situación que nos puede convertir en esclavos, porque el caso de Judas era el amor al dinero, el apego al dinero, que comenzó a ver en su vida y poco a poco se fue fomentando y esto se convirtió, como dice acá, en un asunto predominante y llegó entonces a ser esclavo de esa situación. Entonces ahora podemos preguntarnos qué cosas podemos tener en nuestra vida que tenemos en primer lugar, que nos puede quitar el lugar del Señor Jesús, de tenerlo a Él en primer lugar. ¿O qué cosas pueden comenzar a ver en nosotros de cierto apego a ciertas situaciones que poco a poco, que no nos damos cuenta, como seguramente Judas no pensaba que iba a llegar hasta allá, a vender a su maestro? Pero esta situación poco a poco fue aumentando. Es como los jóvenes que entran de pronto a un vicio, ¿no? Sí. Y entonces dicen, no, solamente es para probar, solamente es para saber a qué sabe. Pero resulta de que ese vicio, ¿qué sucede? Se va creando un asunto de dependencia en él, y poco a poco va más allá, más allá, más allá. Cuando él ya se da cuenta y quiere salir, ya es demasiado tarde, o ya no es posible, ya no puede hacerlo. Entonces, por eso dice, a llegar a ser esclavo de un vicio, ¿no? Entonces, eso es un asunto para que reflexionemos nosotros, que no caigamos en una situación de cualquier cosa que aparentemente parece ser no tan dañina, pero nos puede llevar hasta allá. No sé si hay algo más sobre esta pregunta, podemos concluir. Muy acertado, ¿no? La reflexión que tenemos allí, y pues como todo aquello que amemos más que Cristo es un ídolo, entonces debemos quitar de nosotros todo ídolo y que Cristo sea la prioridad en nuestras vidas. Así es, entonces continuamos. Dice el siguiente subtítulo que nos muestra la lección, dice reconsideración demasiada tarde. Dice, después de guardar el dinero, ¿qué tomó posición en la mente de Judas cuando se dio cuenta de que Jesús fue condenado a muerte? Y una segunda pregunta, dice, ¿qué hizo con el dinero que había recibido de los sacerdotes? Sí, tristemente, digamos, ya él debe asumir las consecuencias, ¿no? Va a haber en él desesperación, va a ver que había actuado injustamente, ¿no? Digamos, ¿cómo es posible? Tan bajo puedo yo valorar a mi maestro por solo 30 monedas de plata, y él se dispone entonces para hacer la devolución, que es lo que dice la segunda parte, ¿no? ¿Qué hizo con el dinero que había recibido de los sacerdotes? Y el texto parece como interesante y por la expresión, ¿no? Porque dice, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata. Pero cuando uno analiza esa palabra original, no quiere decir el verdadero arrepentimiento que la Biblia plantea, era más bien un dolor por las consecuencias, por lo que había hecho, pero había un cambio decisivo en su vida, y lamentablemente al no tener este verdadero arrepentimiento, pues trajo sus consecuencias. Es decir, que fue de mal en peor, o como dice el subtítulo, fue demasiado tarde. Este análisis,
este examen que él está haciendo de su vida. Así es, y la nota también, hay algo interesante acá cuando habla de los discípulos, ¿no? Cuando el Señor Jesús los aceptó. Todos tenían defectos, Sí. ¿cierto? Y aquí se menciona de algunos, como el caso de Pedro, que negó a su Señor, el caso de Juan también. Sin embargo, dice, esos hombres también fueron aceptados para organizar la primera iglesia primitiva. Jesús los aceptó para que pudieran aprender de Él. Aquí está algo interesante, dice, para que pudieran aprender de Él, lo que constituye un carácter cristiano perfecto. Pero ahora dice, la ocupación de cada cristiano es estudiar el carácter de Cristo. ¿La ocupación de quién? De cada cristiano, dice ahí, ¿no? Pero ahora me llama la atención esta parte que dice, solo Judas no respondió a la instrucción divina. Ahí está. Solo Judas no respondió a la instrucción divina. El Señor Jesús tenía 12 discípulos. Trabajó con esos 12 cerca de ellos, hizo su trabajo muy cerca, y llegó el momento cuando vimos también en la Santa Cena que el Señor Jesús lavó los pies. Esa fue una lección interesante, y ahora pudo decir, vosotros estáis limpios, aunque no todos, hablando de Judas, que perdió todos los privilegios, las oportunidades que Dios le dio y no entregó el corazón al Señor. Y es por eso dice aquí, solo Judas no respondió a la instrucción divina, afirmó su alma para resistir la influencia de la verdad. Y es un llamado también para nosotros también, si lo aplicamos en esta parte de cómo el Señor nos ha dado la oportunidad. A todos nos da la oportunidad, y todos tenemos defectos de carácter de nuestra vida, y todos tenemos asuntos que necesitamos cambiar. Pero si entregamos el corazón al Señor, como un Pedro, como un Juan y como los demás discípulos, podemos ser transformados. Exacto, el mismo Felipe que estaba pidiendo revelaciones superiores, ¿no? Que decía, muéstranos al Padre. El mismo Tomás, que era tan dudoso, ese Dídimo, ¿no? Que decía, hasta no meter la mano ahí en el costado, voy a creer. Se convirtieron en grandes discípulos, en hombres de fe, pero que fueron transformados por esa obra de Cristo Jesús. Esos 3 años y medio fueron de gran bendición. Creo que también el Señor durante muchos años ha trabajado con cada uno de nosotros, y Dios quiere precisamente esa transformación, que seamos buenos discípulos transformados por el Maestro, no como Judas, que no aprendió la lección. Sí, y yo creo que ese subtítulo que dice reconsideración, ¿no? Es para nosotros también, ¿no? Sí. Reconsideración. Y esa reconsideración, que era lo que debía hacer Judas, pero hacerlo a tiempo, ¿no? Porque aquí dice demasiado tarde, ¿no? Pero esa reconsideración a nosotros es ahora, mirar cómo estamos delante del Señor. Bueno, yo creo que podemos avanzar. La siguiente parte de la lección dice desesperación, y vamos a entrar entonces a la pregunta número 4. Dice, ¿cómo reaccionaron los principales sacerdotes y ancianos cuando Judas vino delante de ellos y confesó que Jesús era inocente? ¿Qué hizo él cuando ellos le respondieron con indiferencia y desprecio? Y tiene una tercera pregunta, dice, ¿qué acto desesperado siguió? Cuéntanos, hermano Samuel, acerca de esto. Bueno, aquí vemos una manifestación de un cinismo bárbaro. Estos principales sacerdotes, con una clara indiferencia, están allí pues recibiendo esta petición de parte de Judas. Él reconoce, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos le responden, le dijeron, ¿qué nos importa a nosotros, ¿no? Allá tú directamente tienes tu grado de responsabilidad, ¿no? Y pues igual ellos ya estaban bajo esa situación, ¿no? Eran conscientes de lo equivocado que ellos también habían hecho. ¿Qué hizo entonces Judas? Pues para tratar de sanear un poco la situación, no se quiere quedar con esas piezas, las arroja, las tira allí en el templo, salió desesperado, salió corriendo. Y qué final tan triste, ¿no? Como también la nota nos habla del triste final de la vida de Judas, ¿no? Fue y se ahorcó. El suicidio creyó él que era la mejor solución para su crisis, para su problema. La semana pasada acabamos de estudiar la vida de Pedro, trágico también, y no solo una vez, 3 veces negando a su maestro.
pero en Pedro esas lágrimas que dice el Evangelio que lloró amargamente, si eran lágrimas de arrepentimiento, el genuino, el arrepentimiento que produce el Espíritu Santo. Uno de los detalles, creo, del fracaso de Judas es precisamente el constante rechazo del Espíritu Santo. Tenía al Maestro, tenía al Señor Jesucristo, pero no permitió que el Espíritu Santo trabajase en su vida. Pedro lo permitió, fue redimido, fue el gran líder de Dios, pero tristemente Judas se ahorcó y ahí termina en esta tragedia tan lamentable. Así es, entonces dos personajes, como mi hermano Samuel nos presenta, dos personajes que son dos lecciones también para nosotros, ¿no? Igual tenían los mismos privilegios también, ¿no? Pero aquí la nota también él nos habla de que el Señor Jesús sabía que Pedro no se arrepentía, sino que solamente mostraba como un resentimiento, un asunto de sentimiento de culpa de lo que había hecho, ¿no? Sí. Pero hay algo también en esta parte de la nota, dice, pero fue el plan de Dios que aquellos hombres que entregaron a Jesús también escuchasen el testimonio de su inocencia, porque allí estaba el que le había entregado, Judas, confesando públicamente ante las personas que él había negociado el tener ese dinero y poder entregar al maestro, entonces testificando de que este hombre era inocente. Sí. Aparte de eso, dice, Pilato dijo, no hallo en él ningún delito. Y Judas, dice, al arrojar a los pies de los sacerdotes las monedas que había pagado su traición, dijo, he pecado entregando sangre inocente. Ahí está, ¿qué más testimonio podía haberse dado para decir, bueno, este hombre es inocente? Vea, mismo el que lo entregó, el que está confesando de que lo había hecho por un asunto, no porque fuera un asunto culpable, sino porque él quería seguramente tener ese dinero, pero esto lo pudieron escuchar esos sacerdotes que estaban allí y el proceso seguía, ¿no? De todas maneras ellos querían dar con lo que, a donde ellos querían llegar, ¿no? Bueno, no sé si hay algún comentario más. No, está muy preciso, ¿no? En ese hecho. Digamos, el reconocimiento que hace Pilato y el reconocimiento que hace Judas para reconocer la inocencia, la impecabilidad de Cristo, y pues también las notas enfatizan que no había arrepentimiento y más bien termina la última línea de la nota diciendo en una agonía de remordimiento. Ajá. Entonces el remordimiento nos lleva a decisiones equivocadas, el arrepentimiento nos lleva a la solución para el pecado. La solución que era buscar a Cristo, no acudió a Cristo y ese fue su problema. Si nosotros buscamos a Cristo, ahí tenemos la solución. Así es, pero él decía demasiado tarde. O sea, en el sentido de esa parte que debía haberlo hecho y haberse arrepentido y haber confesado su pecado. Dios le hubiera dado la oportunidad igual como se la dio a Pedro. Pero demasiado tarde. ¿Cuántas veces de pronto nosotros somos descuidados también? Y estamos en una situación y somos conscientes de lo que estamos haciendo, pero seguramente no somos capaces de buscar el arrepentimiento. Cerramos esa puerta al Espíritu Santo y qué triste sería también nosotros decir esas palabras como Judas allí, decir demasiado tarde. Entonces necesitamos, es un asunto y una actitud de reconocimiento, pero es pronto para que así de esa manera no sea ese demasiado tarde. Bien, vamos a la siguiente parte de la lección. En la pregunta número 5 tiene un subtítulo que dice los sacerdotes y el dinero manchado con sangre. Y la pregunta dice, ¿qué hicieron finalmente los sacerdotes con el dinero que había pagado por la traición de Jesús, sabiendo que estaba manchado con sangre? ¿Qué profecía fue entonces cumplida? ¿Qué podemos decir ahí? Ellos asumen un reconocimiento, ¿no? Estos principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, reconocen que no era lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque era un precio de sangre, o sea, reconocen que habían cometido un pecado, que habían cometido una injusticia, ¿sí? Y después de consultar, dice, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Se lavan las manos, ni siquiera iba a servir de cementerio para sus connacionales, para los judíos, sino para los gentiles.
pero de esta manera ellos están reconociendo su equivocación, cómo habían cometido este despropósito hacia el Señor, ¿no? Y el profeta Jeremías, digamos que ya anticipaba previamente desde el Antiguo Testamento, mostraba este triste curso que vemos en esta lección, pues no solamente la enseñanza de la triste vida de Judas, sino que está reflejado aquí también e ilustrada la triste vida de toda la nación de Israel, ¿no? El alejamiento de Dios, ese tiempo de oportunidad, ese tiempo de gracia que ellos tenían, que tú enfatizabas, ese demasiado tarde, que se estaba llegando, ¿no? a su fin. Ya en el año 34, con la muerte de Esteban, rebosarían la copa, pero aquí estaba esa misericordia de Dios tocando la puerta de su corazón para que eligiesen a Cristo como el Rey de sus vidas. Y qué preocupante que más adelante ante Pilato van ellos a gritar: no tenemos más rey que al César, ¿no? Entonces una elección equivocada de parte de Judas y de parte de todo Israel. Así es, yo creo que está muy clara esa parte de lo que hicieron entonces los sacerdotes, y ellos mismos estaban condenando, ¿no? En otras palabras, ellos mismos estaban condenando, aceptando la realidad de la situación, de que era un dinero no sagrado, era un dinero de sangre, y por lo tanto no podían colocarlo en ese lugar del tesoro del templo. Entonces estaban mostrando de que lo que estaban haciendo estaba mal, como un asunto de confesión, pero no se arrepintieron tampoco en esa situación, ¿no? Ahora vamos a la siguiente parte de la lección, que dice consecuencia de la manipulación humana. Y la pregunta número 6 dice: a pesar de que Judas era considerado un discípulo y de haber sido parte del ministerio sagrado, ¿qué sucedió con él cuando aceptó llevar la multitud al divino maestro? Sí, digamos que Judas tiene unos grandes privilegios, ¿no? De estar ahí con el Señor, ¿no? Digamos que Pedro aquí en el capítulo 1 dice: era contado con nosotros, estaba al mismo nivel, al mismo estatus de los 12, tenía parte en este ministerio, entonces tenía un liderazgo muy destacado. Elena G. de White lo reconoce que era un gran evangelista, le reconoce que hacía milagros, hacía sanidades, como había aprendido de su maestro. Él también tenía todas estas capacidades, pero que tristemente llegó a estas decisiones equivocadas. Y aquí está este peso de la traición, ¿no? Y esta carga que va a caer entonces en Judas, ¿no? Y por eso el salmista también lo planteaba: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, ¿no? Sí. Y esa amistad, esa confianza, pues se da ya en San Juan 13 también, ¿no? En la última cena, cuando están compartiendo, cuando en ese grado de amistad el Señor le da el bocado, ¿no? Le mete la mano en el plato. Entonces era un grado de confianza, pero todo esto pues no sirvió de nada en el proceso. Todo esto fue la misericordia del Señor tratando de trabajar en la vida de Judas. Tú mencionabas también como en el lavatorio de los pies, ¿no? El Señor le lavó los pies, pero precisamente a cada uno una oportunidad, un llamado ahí para él, pero no fue posible, ¿no? Digamos, el rechazo constante a la voz del Espíritu Santo. Qué bueno que nosotros no rechacemos por más tiempo. Judas lo hizo 3 años y medio que no dieron ningún resultado. ¿De cuánto el Señor nos está llamando a nosotros? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos años? Y necesitamos ese cambio genuino y auténtico para honra y gloria de Dios. Así es, yo creo que Judas se fue colocando poco a poco en el terreno del enemigo, ¿no? Y aquí una vez más ya está en las manos de Satanás, porque fue dejando la oportunidad, despreciando esa oportunidad de haber entregado su corazón al Señor. Toda la gente dice que el corazón de Judas estuvo siempre dividido, lo dice así, ¿no? El problema de Judas, dice, es que el corazón siempre estuvo dividido. Por un lado amaba al Señor Jesús, por otro lado también amaba las cosas terrenales, y en este caso, como vimos al comienzo de la lección, el dinero, su avaricia por el dinero, lo fue llevando poco a poco a descuidar lo más importante, ¿no? En su vida, que era su salvación, era también estar cerca de su maestro, ¿no? Entonces, cómo él se fue colocando en el terreno del enemigo.
y se fue dejando llevar, como lo vimos en una nota anterior de otra lección, ¿no? En el cual el enemigo tomó posesión de él, y difícilmente era retroceder de ese lugar, ¿no? Quiero leer una parte de la nota. Dice: un murmullo de sorpresa corrió por toda la asamblea en ese momento, cuando estaba ya siendo juzgado el Señor Jesús. Estaban todos ahí en el momento del juicio, cuando de pronto algo inesperado sucedió, ¿no? ¿Y qué fue? Dice: con asombro presenciaron toda la longanimidad de Cristo hacia su traidor. Otra vez sintieron la convicción de que ese hombre era más que mortal. Qué bonito, me llama la atención esa parte. Dice: sintieron la convicción de que ese hombre era más que mortal. Pero si era hijo de Dios, se preguntaban por qué no se libraba de sus ataduras y triunfaba sobre sus acusadores. Y ahí es donde llega Judas. Dice: Judas vio que su súplica eran vanas, y salió corriendo de la sala exclamando: demasiado tarde, demasiado tarde. Sintió que no podía vivir para ver a Cristo crucificado, y desesperado salió y se ahorcó. Entonces aquí encontramos que en ese momento, cuando estaba siendo juzgado, ahí aparece Judas. Entonces entrega el dinero, tira las monedas y se confiesa la situación, y también él mismo dice públicamente: demasiado tarde. De esta situación. ¿Por qué? Se ha dejado llevar por el enemigo, y como ya hemos mencionado, es peligroso cuando nosotros somos descuidados y a tiempo no nos damos cuenta, seguramente, o dándonos cuenta de la situación, seguimos siendo descuidados, y eso le pasó a Judas, y poco a poco fue llevando de más, hasta llegó a esta parte culminante, que era traicionar a su maestro. No sé si hay algo más o podemos continuar. No, grande es la longanimidad de Cristo, ¿no? Sí. Así es, muy grande en el sentido de la forma como el Señor Jesús estaba todavía mirando esa vida de Él, o la forma como se estaba presentando. Ahora vamos a la pregunta número 7. Dice: una terrible lección que aprender. La pregunta número 7 dice: ¿cuán terrible es la traición al Hijo de Dios? Sin embargo, ¿de qué manera podemos nosotros también traicionar o ofenderlo? ¿Qué grandiosa lección aprendemos en esta parte de la vida de Jesús? Yo creo que aquí está la aplicación para nosotros, ¿cierto? En esta parte final. Entonces, cuéntanos, ¿qué podemos decir acerca de la pregunta número 7, hermano Samuel? Sí, creo que pues la historia de Judas se repite, ¿no? Qué terrible es traicionar al Hijo de Dios. Y cada uno de nosotros, de una o de otra manera, hemos traicionado a nuestro Maestro, y por eso pues nos toca, nos llega a cada uno. ¿Y de qué manera podemos hacerlo? Bueno, digamos que San Pablo, ahí en Filipenses 4:8, hace un contraste, nos presenta una lista de virtudes que deberíamos tener, y habla de aquello que es verdadero, de aquello que es honesto, de aquello que es justo, de aquello que es puro, de lo amable, de lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna. Entonces, ese autoevaluarnos, ¿no? Cómo nosotros tenemos esas virtudes, o si no las tenemos, pues solamente a través del Espíritu Santo nos puede dar ese fruto del Espíritu con sus frutos tan maravillosos en cada una de nuestras vidas. Y por eso necesitamos del Maestro Divino, de la instrucción del Espíritu Santo en nuestras vidas, para que de tal forma no podamos pues tener ese triste final de Judas, sino llegar a un feliz término para honra y gloria de Dios. Así es, y interesante como la nota dice: no podemos permitirnos dedicar las habilidades que Dios dio a los asuntos comunes de la vida. O sea, eso que Dios nos regala, lo que Dios nos dio, como lo que tenía Judas, no podemos, dice, dedicarlo a asuntos comunes de la vida. Sí. O sea, cualidades, talentos. Necesitamos una fe que se aferre a la promesa que nos presenta el Evangelio. ¿Qué pasaría si perdiéramos nuestra alma? Sería mejor para nosotros no haber nacido, dice acá. Un alma vale más que todo el oro y la plata que podríamos acumular sobre la tierra.
Entonces, como el valor que le dio Judas al maestro, vendiéndolo por esas monedas de plata, el valor que le dio también Judas a su vida, ¿cierto? A su vida misma. Y ahora nosotros, ¿qué valor le estamos dando a nuestra vida? Los asuntos comunes de nuestra vida, ante los talentos que Dios nos ha regalado, las oportunidades que Dios nos regala, los dones que Dios nos da. Entonces, ¿qué estamos haciendo con ellos? ¿Cómo lo estamos colocando al trabajo del maestro? ¿O estamos siendo descuidados? ¿O nos estamos dejando llevar por el enemigo en los asuntos comunes de este mundo y estamos perdiendo nuestra salvación? Porque aquí nos hace una pregunta, dice, ¿qué pasaría si perdiéramos nuestra alma? Entonces, es para reflexionar. Y dice, ¿sería mejor para nosotros no haber nacido? Eso mismo se decía de aquel hombre cuando dice Marcos 14:21, ¿no? Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, no solamente es un asunto para Judas, sino para nosotros también. Cómo Dios nos ha dado oportunidades, privilegios, y qué estamos haciendo de esos privilegios que Dios nos ha regalado. Sí, ya digamos en esta parte aplicativa hacia cada una de nuestras vidas, es mirar de qué manera nosotros ya no traicionemos al Señor, sino que se dé esa fidelidad, ese amor, esa entrega para nuestro Dios. ¿Cómo está nuestra fidelidad en la iglesia? ¿Cómo está nuestro compromiso con el cielo? ¿Cómo estamos desarrollando nuestros dones, el ministerio que tenemos cada uno de nosotros? Porque cada miembro es un ministro de parte del Señor, de acuerdo a sus capacidades, y les estamos colocando al servicio de la iglesia, ¿no? Entonces creo que encontramos, hay un Judas en cada uno de nosotros, el Judas que llevamos nosotros dentro, ¿no? Judas tuvo apenas un Cristo teórico, exterior, ¿no? Necesitamos un Cristo interno, vivo, que nos transforme de adentro hacia afuera, ¿no? Que nos ayude a mantener esa integridad en todo nuestro ser, en privado y en público, ¿no? Y pues ese último momento de pesar, de remordimiento que él tenía, pero ningún pesar es comparable con el remordimiento del que descubre demasiado tarde que no comprendió a Jesús y que despreció su amor. Creo que esta es una maravillosa lección también. Los miembros renovar nuestro compromiso con Dios, los simpatizantes a tomar decisiones, no esperar más, no seguir traicionando al Maestro, y cada uno de nosotros unidos para que de esta manera honremos al Señor. Así es, yo creo que esa palabra o ese significado, ¿no?, que tiene la palabra traición, que lo leímos al comienzo, es falta que comete una persona que no cumple su palabra o que no guarda la fidelidad. Nosotros ya, si hablamos con los miembros de iglesia, hemos aceptado al Señor, hemos hecho un pacto con el Señor de palabra, de fidelidad. Y entonces podemos también estar traicionando al Señor. ¿Cómo lo podemos estar traicionando? Hay muchas cosas de poder traicionar. Si es un simpatizante que hasta ahora está conociendo lo mismo, ¿no? El momento cuando ha aceptado al Señor, cree en su palabra, hace un compromiso con el Señor, aunque todavía no lo ha hecho a través del bautismo, ¿no? Pero igual la pregunta es, ¿cómo estamos traicionando seguramente al Maestro? ¿Qué cosas de pronto estamos colocando en primer lugar? Y a veces colocamos excusas para presentarlo de que no hay problema, cuando de pronto es una forma de estar traicionando a nuestro Maestro. Entonces es un llamado, ¿no? Es un llamado, es una lección que debe quedar también para nosotros, del cuidado que debemos tener de no traicionar a nuestro Maestro en cosas insignificantes, que de pronto son cosas de este mundo, que no tienen mucho valor, pero a veces somos descuidados y podemos perder nuestra salvación. La conclusión de Judas fue triste, y entonces esa es una lección para nosotros. Pero tenemos el otro caso, el de Pedro, que vimos, una lección que también cayó, una situación terrible, pero qué interesante cuando pudo levantarse a tiempo y pudo ser un instrumento para el Señor. No sé si hay algo más, podemos concluir. Quería compartir dos líneas del capítulo 76 del Deseo de todas las gentes,
titulado Judas, que les recomendamos a los maestros, a los estudiantes. Una línea dice: pero Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. Ese fue su fracaso, una entrega a medias, una entrega parcial y pues muy lamentable en su final. Y una segunda línea dice: resolvió no unirse tan íntimamente con Cristo que no pudiese apartarse. Entonces él tenía una unión superficial, le faltó compromiso, y pues de esta manera creo que el llamado de esta lección es maravilloso para cada uno de nosotros. Se exalta lo negativo, la traición de Judas, ¿no? Pero lo positivo, el gran amor de Dios. Amén. Entonces el amor de Jesucristo expresado ahí, las oportunidades que Cristo le dio a Judas, qué maravillosa oportunidad que también tenemos cada uno de nosotros. Amén. Vamos a concluir con una oración en este tema que hemos estudiado. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos has regalado de haber estudiado esta lección. Te rogamos, Señor, que el estudio de esta lección sea de gran provecho para nuestras vidas. Gracias porque tú nos amas y deseas lo mejor para nosotros, que quiere también que nosotros reflexionemos dónde estamos. Por lo tanto, te rogamos tu bendición para cada uno que puede escuchar por este medio, este estudio, y que su corazón también sea tocado. Si en este momento está en una situación que de pronto está cayendo, se está dejando colocar en las manos del enemigo, tú puedas obrar de una manera especial. Tú puedas tocar ese corazón, transformarlo y llevarlo a un arrepentimiento sincero y una confesión de su pecado. En tus manos queremos colocarnos. Te rogamos tu bendición en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Samuel. Mucho Señor gusto. le bendiga y hasta También. una próxima oportunidad. Amén, amén.